¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Noticias 22. Tenemos un programa con un invitadazo especial en Enfoques Rafa, además de muchos otros temas como música, también hallazgos arqueológicos. ¿Con qué justamente vamos a empezar, Rafa? Así es, Laura, ¿cómo estás? Muy buenas noches, amigos del auditorio. Hola, Laura Regis, en la traducción de lenguas de seña mexicana. Y en efecto, vamos a iniciar con algo que ya les anticipábamos ayer, la identificación de estos 14 gobernantes que rigieron la metrópoli maya de Cobá. Estamos hablando del año aproximadamente 780 antes de nuestra era, y hay cuestiones muy interesantes que nos ayudan también a entender nuestra historia. Vamos allá. 14 gobernantes, entre ellos una mujer, que llevaron a la ciudad maya de Cobá a su mayor esplendor, ya fueron revelados por las más recientes investigaciones. Lo que viene número uno a dar es posicionar a Cobá dentro de la historia, digamos, de las dinastías mayas, ¿no? O sea, podemos ya relacionar la dinastía de Cobá con dinastías de otros asentamientos mayas, ¿no? Se pueden comparar en cuanto a tiempo. Lo que es muy importante es que nos da también un conocimiento de las relaciones que hubo con otros sitios, con otras ciudades, que estas relaciones pudieron ser por matrimonio, como en el caso, por ejemplo, en Ekbalam, hay una estela donde dice que el señor un tal señor de Ekbalam se casó con una mujer de Cobá. De estos gobernantes llama la atención Yopat, o señora Yopat, quien llevó a la ciudad a tener relaciones diplomáticas con otras urbes como Esna y Tikal en Guatemala. En general, los mayas tenían estos puestos para la mujer, que era el más alto, era el gobernante, el soberano del señorío. Sucedió en Cobá, pero también en otras urbes como Tikal, como Palenque, como Naranjo. Es decir, vemos que en el caso de los mayas no había ningún problema en que la mujer pudiera ocupar esta posición jerárquica, la más alta. Si bien no es una regla, es decir, la mayoría de los gobernantes siguen siendo varones, pero hubo mujeres muy exitosas como gobernantes de diversos señoríos. Y en el caso de Cobá, tenemos más de una mención femenina como gobernante del sitio. Tenemos a la señora Ishik Yopat o señora Yopat, del Clásico Temprano. Estamos hablando de finales del siglo VI, que ella aparece en muchos monumentos como mujer gobernante, y a uno de los gobernantes más exitosos, que anteriormente se mencionaba como gobernante B, porque no se había leído su nombre, que actualmente sabemos que es la señora Cahuil, que al parecer estuvo en el poder de Cobá durante 4 décadas y que fue quien llevó a Cobá al pináculo, ¿no? Fue el periodo más álgido de Cobá, de mayor esplendor. Se tienen registros que Cobá inició en el 200 a.C. y su máximo esplendor fue del 600 al 900 después de Cristo. Fue en este periodo en que se desarrolló una estirpe. Ni hablar del personaje del primer soberano de Cobá, Humpictoc, que fue un personaje clave porque él es quien funda el linaje dinástico de Cobá alrededor del año 500 después de Cristo. Ahí es donde se forja ya, digamos, o se afianza Cobá y su dinastía como pues la más poderosa del norte de la península de Yucatán, y es lo que da inicio a un linaje de 3 siglos. Desde 1992, el proyecto Cobá se ha dedicado a estudiar los 6 grupos arquitectónicos de la zona arqueológica. Sin embargo, por sus dimensiones, aún falta mucho por trabajar. Cobá es una urbe muy rica. Hasta ahorita o más bien se ha descubierto, se ha excavado o estudiado menos del 10% del asentamiento. Entonces el sitio es enorme. Estamos hablando de una urbe de 70 kilómetros cuadrados. Entonces necesitaríamos muchos equipos de arqueólogos, muchos años, ¿no?, para poder tener una exploración más o menos amplia de la ciudad. Noticias 22, Alberto Aranda. Bueno, y eso que solamente el 10% se ha explorado, qué interesante saber que una gobernante, que una líder
mujer estaba ahí presente, porque, bueno, tenemos una idea distinta del mundo prehispánico. Y en otros temas, algo que está muy, muy interesante también es lo que propone Filmin Latino, que celebra 5 años de historia con 15 funciones especiales. Hay que recrearnos en el cine mexicano y para ello Julio López nos platica todo. El Instituto Mexicano de Cinematografía celebra el 5º aniversario de Filmin Latino, un proyecto que ha probado su valía en plena pandemia. En 2015, este portal tenía en su catálogo apenas 90 títulos nacionales. Hoy se ha convertido en la plataforma de cine mexicano más importante del país, pues ya cuenta con 1,200 películas mexicanas y más de 300 títulos internacionales. El camino no ha sido fácil. Poco a poco, Filmin Latino se ha ganado la confianza del público. En 5 años, ha logrado congregar a más de 200,000 usuarios y 5,000 suscriptores. En 2018, con la entrada de la nueva administración a cargo de la cineasta María Novaro, se revisó concienzudamente el funcionamiento y operatividad de este proyecto. Los costos eran muy elevados, incluso se planteó la posibilidad de desaparecerlo. Al final, la Secretaría de Cultura lanzó un comunicado en el que afirmaba que Filmin Latino continuará vigente para garantizar el derecho de las audiencias al acceso al cine mexicano, misión que ha cumplido cabalmente hasta la fecha. Más allá de las cifras, hay que destacar que aquí se encuentran películas mexicanas que ni siquiera están disponibles en el mercado pirata, verdaderas joyas que ahora están al alcance de un clic y en muchos de los casos completamente gratis. Filmin Latino celebra su 5º aniversario con más de 15 funciones especiales, entre las que destaca Luciérnagas de Vani Kousnoudi, La bruja del fósforo paseante de Sofía Carrillo, La caótica vida de Nada Kadik de Marta Hernáiz, Asfixia de Kenia Márquez y El sueño del Maracame de Federico Secchetti. Todas estas películas estarán disponibles de forma gratuita, solo hay que verificar en su página qué días están programadas. Noticias 22, Julio López. A navegar cuanto antes en Filmin Latino, de verdad uno se encuentra gratas sorpresas y grandes piezas de la cinematografía, no solo nacional, sino también latinoamericana. Y nos vamos ahora del cine a la música, porque fue ya entregado el Grand Prize Virtuoso, y es una mexicana la ganadora este año. La pianista mexicana de 14 años de edad, María Hahnemann Vera, ganó el primer lugar en la competencia internacional Grand Prize Virtuoso, concurso que se lleva a cabo desde hace 20 años con el objetivo de descubrir nuevos talentos alrededor del mundo. La joven pianista fue seleccionada entre músicos de más de 70 países en la categoría intermedia de 13 a 15 años. Nos lo recomendó una maestra rusa que vive en Monterrey hace unos años, y pues este año decidimos entrar y pues mandamos un video y pensábamos que no iba a pasar nada, pero el sábado nos mandaron el mail de que había ganado el primer lugar y toqué un estudio de Chopin y el preludio de las campanas de Rachmaninoff. Desde los 4 años de edad, María comenzó a estudiar piano. 5 años después ingresó al Conservatorio Nacional de Música, donde actualmente cursa el 4º año de licenciatura. Elegí el piano porque sentí que de las teclas salía toda la música y pensaba que toda la música estaba adentro del piano. Y también porque es un instrumento muy bonito y se pueden transmitir muchas cosas. Pues el piano es como mi hermano. O sea, como no tengo hermanos, hago a mi piano el hermano. Pasamos momentos muy bonitos, nos peleamos, bueno, yo me peleo con él. Pero sí, la música en general es todo para mí. Como ganadora, María está invitada a tocar en la Sala Wiener del renombrado Mozarteum de Salzburgo, en Austria, interpretando la pieza ganadora, Preludio de las campanas, del ruso Sergei Rachmaninov. El preludio de las campanas se supone que son las campanas de Moscú y que como suenan muy fuerte, hay muchas partes fuertes en la pieza. Ella reconoce el apoyo de sus padres y maestros como pilar fundamental de su joven carrera, pero sobre todo atribuye al estudio y constante práctica su crecimiento como pianista.
María aprovecha la ocasión para mandar un mensaje a los jóvenes de su edad. Pues que aprovechen todo el tiempo que tienen libre ahorita que estamos encerrados todos, que aprovechen el tiempo, que hagan lo que les gusta hacer, pues que descubran cosas, que se expresen en todo lo que les gusta y ya. Noticias 22, Omar Vera. Bueno, en verdad da un enorme gusto poder ver este talento, saber que hay chavitos que están haciendo esfuerzos importantes, destacando en el plano internacional. Hemos tenido a Sergio Vargas, por ejemplo, otro pianista estupendo mexicano que ha tocado con el Sinfónico Nacional, que ha sido invitado a orquestas de muchas partes del mundo y que precisamente esta semana se está dándole también muy duro al estudio. Ojalá que sea una inspiración para muchos otros niños y jóvenes mexicanos. Y con esto nos vamos a una muy breve pausa. Descifrar los misterios de la genética nos lleva a apreciar los 3.000 millones de letras que tenemos en cada una de nuestras células. Esto equivale a 1.547 tomos del Quijote en cada célula. Por otro lado, descifrar la genética de las bacterias nos permite aprovechar la magia de la simbiosis con nuestros entornos para crear desarrollos sustentables. Este martes, a las 9:30 de la noche, conversaremos con la doctora Esperanza Martínez, Premio UNESCO, por su trabajo sobre cómo podemos reducir el uso de fertilizantes químicos que se producen en fábricas mediante bacterias respetuosas con el medio ambiente. No se lo pierda, aquí, en La Oveja Eléctrica, en Canal 22. Somos el TCDMX. Y seguro nos conoces por qué. Somos el árbitro antes, durante y después de una elección en la Ciudad de México. Verificamos las decisiones en pueblos y barrios originarios, partidos políticos y de participación ciudadana. Date cuenta, protegemos tus derechos político-electorales. Tribunal Electoral de la Ciudad de México, garantizando justicia en tu elección. Total, voy a ser policía. Le saca uno la verdad a las personas, como sea, de guacanazos, a meterles la macana eléctrica. Éramos los halcones. Creí que era un bebedor social y que podía dejar de beber cuando yo quisiera, ¿no? Y no fue así. Perder familia, perder trabajo, tocar un fondo de sufrimiento muy cabrón, de esos delirios visuales, ver cómo me comía las arañas, los alacranes. En el mundo de las drogas no hay final feliz. Estrategia Nacional para la Prevención de las Adicciones. En últimas fechas hemos reflexionado sobre la situación de las librerías. Hay una que se llama Gallo Viejo, que tiene 2 años de haberse fundado y está planteando ya su primera feria de libro en línea. Vamos a ver de qué se trata. La librería El Gallo Viejo realizará su primera feria de libro virtual que busca reactivar la venta de títulos y convertirse en un llamado a editoriales y establecimientos independientes para resistirse y no desaparecer en medio de la pandemia mundial. Vamos a tener charlas, vamos a tener algunos talleres, conferencias, todo vía streaming, y vamos a contar con alrededor de 20 editoriales. Le estamos dando mucha importancia a que las editoriales también tengan un espacio dentro de estas actividades. Las actividades van a empezar a partir de las 12 del día y hasta las 9 de la noche. El Gallo Viejo se inauguró en 2018 como una librería en línea con el objetivo de fomentar la lectura, sobre todo en el público de 12 a 25 años. En 2019 realizó su primera fiesta literaria en el Huerto Roma Verde en la Ciudad de México, actividad con la que buscó crear un lazo entre la juventud y la cultura. Para la edición 2020 pondrá al alcance de las editoriales su capacidad de distribución de ejemplares. Uno de los invitados van a ser los amigos del Festival Mix, con una charla sobre literatura y cine gay en México. Vamos a contar con editoriales como Almadía, vamos a contar con Malpaso,
Vamos a contar con una librería de Oaxaca que se llama El Burrito, y cada una nos está proponiendo diversas conferencias. La feria se llevará a cabo el 31 de julio y el 1 de agosto a través del sitio web y redes sociales de la librería. Los títulos podrán pedirse vía mensaje directo en estas redes y desde el interior de la República Mexicana. Noticias 22, Karen Rivera. Bueno, pues una muy buena opción, la verdad, para empezar a reactivar la industria editorial que está muy golpeada en estos tiempos. Y bueno, para niños y niñas que quieran tener un verano divertido, el Instituto Nacional de Antropología e Historia va a llevar actividades de su sano verano a los museos regionales. Vamos a ver de qué se trata. Adecuándose a la nueva normalidad y conforme con la campaña Contigo en la Distancia, el programa Su Sano Verano del Instituto Nacional de Antropología e Historia llega a su red de museos regionales para ofrecer una amplia variedad de actividades virtuales dirigidas al público infantil y en general, con propuestas como cursos y talleres en línea, tutoriales o cápsulas en sus canales de YouTube. Los museos regionales acercan de forma didáctica su patrimonio a los hogares mexicanos. Por ejemplo, te hablo del exconvento en Culhuacán. Ellos, por ejemplo, han planteado a través de un programa que está en una liga virtual, un personaje literario que dibuja un paisaje expresionista, por ejemplo, la actividad de crear un instrumento musical, identificar o crear un animal interno y hacer una coreografía. Son como maneras de estrategias para leer el patrimonio, para conocer el patrimonio, pero también para conectarse con la identidad del propio museo. Y pues es eso, es como establecer vínculos constructivos entre, digamos, en un ámbito de virtualidad, entre el patrimonio, los monumentos y las personas. En el programa participan los museos regionales de Nuevo León, Guerrero, Querétaro, Guadalajara, Aguascalientes y Campeche, así como los sitios de Cacaxtla y El Cerrito, entre otros. Cada museo ha creado su propia propuesta de dinámicas. Por ejemplo, el Museo Regional Potosino tiene la plataforma Google Meet, tiene un cupo de 98 personas y tiene un programa muy interesante que se llama Viajando a través del tiempo por el museo. Entonces, realmente en muchos casos, pues el museo es como la plataforma de despegue hacia una reflexión antropológica, paleontológica, histórica o en torno a esculturas prehispánicas, también patrimonio que en general tiene que ver con el acervo y con el patrimonio que cada museo presenta. Para más información del programa, fechas y horarios de actividades, puede consultar el sitio Contigo en la Distancia de la Secretaría de Cultura y las redes sociales de los museos regionales del INAH. Vamos a poder tener también un contacto con una identidad regional, nacional, a partir de este programa Su Sano Verano. Noticias 22, Omar Vera. Y a propósito de actividades culturales para los más jóvenes de la casa, hay una propuesta muy interesante. Si les gusta el cine y de manera particular la animación, chequen lo que está preparando La Matatena. Con un teléfono inteligente, juguetes y con la técnica de stop motion, los niños y niñas podrán hacer un cortometraje desde casa, con el taller que ofrece La Matatena titulado Introducción a la Animación. Lo que queremos hacer es introducirlos al mundo del cine de animación, qué es la animación, qué es darle vida a aquello que te imaginas, y sobre todo también trabajar mucho sobre la parte de las emociones, ¿no? La corporalidad de los personajes, las emociones que puedes transmitir. Entonces es un taller diseñado en 5 días. Con ejercicios prácticos y divertidos, los niños y niñas darán vuelo a su imaginación hasta narrar una historia con elementos y materiales que se encuentran a la mano. Pues va a permitir que los niños
realmente descubran esas habilidades de adaptación y de cómo seguir un taller en línea para poder juntos entender este proceso de cómo darle vida a aquello que te imaginas y que con lo que tienes a tu alrededor, me parece que se pueden hacer cosas muy interesantes. El taller se impartirá vía Zoom del 27 al 31 de julio. Noticias 22, Óscar Cortés. Muy buena manera de pasar el verano. Hace rato recomendábamos a los niños interesarse en lo que les gusta y se puede empezar a profesionalizar desde muy pequeños en campos como el cine, como la animación. Y bueno, nos vamos a una pausa antes la recomendación de no perderse Debate 22, que se enriquece, se integra a la barra Debate de 22 Gaby Tlaseca, a quien ustedes ya conocen por el programa Malditas Redes Sociales. Ahora estará en esta barra, producida por la Dirección de Noticias de Canal 22, que es muy diversa en cuanto a sus contenidos. Así que bueno, veamos este primer programa de Gaby Tlaseca en Debate 22 al término de Noticias 22. Volvemos. Nominados a los premios Ariel 2020. Jueves 23 de julio, 20 horas. Por Canal 22, el canal cultural de México. Poco a poco sentimos que en mi pueblo se fueron dando clarito, bien clarito, dos grupos. El grupo de los que tomábamos conciencia y el grupo de dormidos, decían. Y fue apareciendo aquella palabra de subversivos. Tatiana Hueso nos platica todos los detalles que hay detrás de su documental. Ese silencio y esa mirada y esos rostros desencajados después de haber hablado de la muerte era la cosa más potente que yo podía tener para hablar de la pérdida y de la tragedia de la muerte. Tatiana Hueso, Documenta 22, martes 22 horas. Conozcamos la belleza e historia que hay detrás de la danza de la pluma de San Jerónimo Tlacochahuaya. Se busca que la fecha coincida con las festividades de la Virgen del Carmen. En sí es una representación de lo que fue la conquista. Como lo hizo don Romualdo, que está representando este momento más fuerte de la conquista. Aquí nace nuestra fiesta, Tlacochahuaya, viernes 17 horas. La cultura drag, la industria musical y la reinvención de lo cotidiano se entremezclan en la primera exhibición digital Permanencia Voluntaria. Permanencia Voluntaria plantea una reflexión en torno al culto del cuerpo, pero también se cuestiona sobre la viralidad de las imágenes en esta época. En esta ocasión han diseñado una publicación digital, lo que les permite redirigir al espectador o lector a videos que complementan las propuestas de los creadores reunidos. La temática de la exhibición aborda el culto al cuerpo desde diferentes maneras, desde 19 actos y un preámbulo, donde diferentes autores están reflexionando acerca de cómo se representa al otro, cuál es la relación entre el mundo fotográfico y la industria musical, cuáles son las figuras contemporáneas que están articulando nuestra manera de pensar la cultura visual reciente, qué ocurre ahí con la figura de la drag dentro de la industria musical y la cultura visual contemporánea. La muestra reflexiona sobre diversas formas del cuerpo, mezclando la cultura drag, industria musical y lo cotidiano, además de incluir entrevistas sobre las condiciones creativas de los participantes durante la cuarentena actual. Sí son maneras de mirar el cuerpo un poco más experimentales, más recientes. La gente se va a sentir muy identificada porque esta exhibición tiene mucho que ver con música, con performance, con cantantes que varias han escuchado y varios han escuchado. Hay un proyecto que digamos es un proyecto de fotografía documental, que es de un artista que se llama Miguel Hidalgo Soria, pero su nombre creativo es Lagartier. Y Lagartier está participando con un proyecto donde documentó un certamen de fisicoculturistas de Mr. México,
Y en este sentido sí él hace referencia a estos ideales de belleza masculina. Las más de 20 propuestas cuestionan además los conceptos de género, belleza y estética. Justo algo que está presente en esta exhibición es un cuestionamiento y una exploración en relación al concepto de belleza, en relación a la manera de transmitir y compartir nuestra imagen con los demás. De esta manera hay este acto que les comenté de Lagartier, digamos que retrata a cuerpos bastante trabajados en el gimnasio y con la disciplina del gimnasio, ¿no? Pero hay otros proyectos que cuestionan justamente ese disciplinamiento corporal y hablan, digamos, de otro tipo de corporalidades que se resisten a pensarse dentro de los parámetros convencionales de qué es un cuerpo sano, qué es un cuerpo bello. Noticias 22, Alberto Aranda. A ver qué les parece lo que tenemos a continuación. La verdad es que está muy atractivo. En el Museo Nacional de los Ferrocarriles Mexicanos se conserva una colección de cerca de unas 80,000 imágenes que dan cuenta, entre otras cosas, de la labor de los trabajadores de vía. Muchas de estas imágenes han sido digitalizadas y a continuación les vamos a presentar una muestra de lo que pueden encontrar de este acervo en la plataforma Contigo en la Distancia. ¡Vámonos! Oigan, señores, el tren. Es una exposición que retrata a los trabajadores de vía. Es el del gremio ferrocarrilero, es el trabajador de la jerarquía laboral el más bajo. Y en el Museo Nacional de los Ferrocarriles Mexicanos tenemos una valiosa colección de más de 80,000 imágenes y entre ellas una buena parte, más de 250 imágenes sobre estos momentos donde los trabajadores de vía, los trabajadores del ferrocarril de vía, se retratan en su armón. Es un vehículo ligero del sistema ferroviario que tiene sus antecedentes en la bicicleta, en las bicicletas de vía, estas primeras que se hicieron, los llamados velocípedos. Desde ahí se empezaron a utilizar para el trabajo de vía porque eran cochecitos, digamos, ligeros, ¿no? Y había de varios tipos. El objetivo del ferrocarril es vender movilidad, pero no tiene sentido si las vías no están en excelentes condiciones de poderlas transitar. Entonces realmente su trabajo es un trabajo trashumante, que van y vienen con sus familias, viven en furgones, viven en campamentos, que de alguna manera pues es un trabajo duro, ¿no? De ir hasta donde están estos desperfectos. Van a ver algunas imágenes que, por ejemplo, de estos campamentos, de las armoneras, de los diferentes tipos de armones, ¿no? Ellos posando, trabajando. Y en esta exposición virtual hay un pequeño cortito de un video que nos prestó la Cineteca Nacional, que hicimos una edición muy cuidada, donde se ven estas escenas de los trabajadores, ¿no? Que lo podrán consultar en la página Contigo en la Distancia del museo, que es una manera que hemos tratado de presentar esta exposición para que la gente pueda visualizar detenidamente pues estas bellas imágenes de estos trabajadores que jugaron un papel importante del gremio ferrocarrilero, ¿no? Fascinantes estas imágenes que nos remontan en la historia. Hay que celebrar, por supuesto, también la celebración, la vida, la historia de los armones y su contribución al desarrollo de este país, sobre todo a comienzos del siglo XIX y XX.
Y en otra información les comentamos, ya hemos hablado de talleres para quienes están interesados en el cine, en la música, en la antropología y, ¿por qué no?, en la fotografía y la arquitectura. De esto va la siguiente nota. Promover la construcción de una cultura arquitectónica es uno de los objetivos de la Academia de Verano de Arquine, proyecto que invita a participar en el taller de fotografía de arquitectura, que será impartido por reconocidos expertos de la lente como Santiago Arau, María Luz Bravo y Sandra Pérez Nieto, y que se llevará a cabo de manera virtual. Tenemos profesores, una profesora de Barcelona, que es Sandra Pérez Nieto, una fotógrafa increíble. También tenemos, por ejemplo, a Rafael Gama, uno de los fotógrafos más interesantes de México, pero que viven en Nueva York desde hace muchos años, o Cristóbal Palma, que pues, tiene un trabajo fotográfico quizás de los más destacados de todo el continente latinoamericano. Cada una de las 9 sesiones que incluye el curso será impartida por un fotógrafo que compartirá sus técnicas y formas de ver a la arquitectura a través de la cámara. Las clases serán los jueves por la tarde. Finalmente es un fotógrafo que nos comparte su manera de acercarse a la arquitectura, de ver la arquitectura o la ciudad, el territorio, sus distintas técnicas también, las herramientas que utilizan, que se usan algunos más el dron, otros el teléfono, otros cámaras más sofisticadas o algunos cámaras más arcaicas construidas con sus manos, como puede ser el trabajo de Tomás Casademunt, que también es un fotógrafo de origen de Barcelona, pero que tiene muchos años en México y con un trabajo fascinante. Además del taller de fotografía, Arquine presenta este verano uno que responde a la pregunta ¿cómo presentar un proyecto? Y 2 seminarios, el primero relacionado con la modernidad de la arquitectura mexicana y el segundo sobre la biografía de 4 ciudades, París, Nueva York, Venecia y la Ciudad de México. El costo de los cursos y las fechas pueden consultarse en la página oficial de Arquine o enviando un correo a posgrado@arquine.com. Noticias 22, Karen Rivera. Bueno, antes de irnos a la pausa, una información importante en torno al Festival Internacional Cervantino, que va a celebrar su 48ª edición. En esta ocasión será, como ya ha ocurrido con otros festivales, otros encuentros de una manera distinta, de manera virtual. Enviaron a través de sus redes sociales un comunicado en el que se explica cuál va a ser este formato, esta modalidad distinta, desde luego todo ello causado por la pandemia que ahora nos aqueja. Las fechas también las informan, será del 14 al 18 de octubre, en la cual se podrá disfrutar de las actividades a través de los distintos medios de comunicación pública, los medios culturales y la página festivalcervantino.gov.mx, que es la página oficial de este encuentro. Ahí será el sitio adecuado para poder conocer todos los detalles. Pronto se darán a conocer los detalles de la programación que va a haber en esta semana. Y por cierto, también informan que Cuba y Coahuila serán los invitados de honor en la edición número 49. Así que bueno, por lo pronto queda ya aclarada, despejada la duda que había sobre la realización del Festival Internacional Cervantino. Vamos a buscar tener mucha más información, darles todos los detalles próximamente. Vámonos a la pausa. ¿Por qué los mexicanos hablamos como hablamos? Porque su cilantrito, su cebollita, su chilito. Disparar. Dispárate unas, ¿no? Dispárate unas. Es como una manera de hablar muy particular entre los mexicanos. Alburero como pocos, y a esa edad se seguía sonando a sus enemigos. Un dos, seguridad, no dijo un chango cuando lo estaban pelando y cuando se vieron al espejo, ay, ojón, ¿cómo me dejan? El lenguaje de los mexicanos en Algarabía TV, miércoles 17:30 horas. Angelina y María son artistas. Fungen como puentes culturales entre sus comunidades tradicionales y la comunidad globalizada. Estudié cine documental. Poemas en Tzotzil. 20 y más por el arte. Clásicos de Canal 22. Una coproducción Fonca Canal 22. Sábado, 17:30 horas.
Soy Gaby Tlaseca y los espero después del noticiario en punto de las 9 de la noche en esta pantalla en Debate 22. Hablaremos con el senador Ricardo Monreal para hablar del caso de Emilio Lozoya, el temblor por venir. También tocaremos el tema de la BOA, del futuro de Morena en las próximas elecciones y del libro que ya cocina el senador titulado Infamia, donde también habla del Instituto Nacional Electoral. Los espero, por supuesto, en Debate 22. Hoy en nuestro segmento de enfoques nos vamos a poner muy ilustrados con un personaje que lleva a un nuevo nivel este concepto de armar con letras las palabras. ¿De quién se trata, Laura? Ya verás en un momentito, Rafa. Bueno, la verdad es que normalmente cuando se busca un libro o se observa el cartel de una película, de un concierto, de un festival, pues se hace por su contenido, por la información, por los textos que hay en él. Pero ¿qué pasa cuando la sola portada de un libro nos hace desear adquirirlo? O al ver el cartel de un concierto, lo que queremos es robarnos ese afiche, aunque el concierto pues, ni nos interese. Bueno, lo que puede estar pasando es que estamos frente a un diseño creado por Alejandro Magallanes. Hoy está con nosotros el diseñador, dibujante, ilustrador y artista Alejandro Magallanes. También escribe poesía y es autor de libros que exploran el lenguaje, la inteligencia y la percepción. Bienvenido, Alejandro. Qué gusto tenerte en Enfoques, en Noticias 22, para platicar un poquito de tu trayectoria y también de lo que estás haciendo actualmente. Bueno, ¿qué te parece si empezamos con tus primeros dibujos? ¿Cuándo empezaste a dibujar, Alejandro? Bueno, Laura, muchas gracias y qué gusto saludarte. Y bueno, yo empecé a dibujar desde que recuerdo, desde que tengo memoria, siempre fue una actividad que me gustó mucho. Como todos los niños, ¿no? Empiezas a hacerlo en realidad porque es un gusto y pues nunca se me quitó, ¿no? Un poco siempre era el típico niño que participaba en los periódicos murales o que dibujaba en todos los libros y todos los cuadernos. Y bueno, afortunadamente existió una profesión que después en la que yo podía dedicarme también a eso, ¿no? Ahora, ¿cuál fue el primer trabajo por el que te pagaron ya profesionalmente? ¿Cuál? Fíjate que creo que el primer trabajo que a lo mejor se vio más profesionalmente, yo creo que fue un cartel que hice para el Museo Nacional de las Intervenciones cuando todavía iba, creo que en el primer semestre de la carrera. Pero quizá el primer trabajo que se vio más fue el logotipo, el emblema de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, ahora ya se llama Ciudad de México, pero que hice más o menos cuando estaba haciendo mi servicio social en la universidad, en el Departamento de Publicaciones de la Escuela Nacional de Artes Plásticas de entonces, ¿no? Y bueno, se acababa más o menos de crear la Comisión de Derechos Humanos y empecé a trabajar con ellos, primero haciendo el emblema y después carteles que tenían que ver con derechos humanos, ¿no? Eran las comisiones muy jóvenes y todavía en la sociedad no se entendía muy bien lo que ellas proponían o lo que estaban haciendo. Entonces, la verdad es que fue un trabajo muy, muy apasionante, muy bonito. Sí, crear la imagen de un logotipo tiene que resumir mucho del concepto que tiene esa institución o ese planteamiento, esa idea. Ahora, hacerlo no es absolutamente nada sencillo y a veces puede choquear a las personas, puede causar pues una discusión álgida. ¿Cuál ha sido tu trabajo más polémico? Yo tengo en mente uno, pero a ver, vamos a ver si coincide con el que yo ubico perfectamente. Pues a ver, déjame pensar. Ha habido varios así en él, ¿no? Y como bien dices, también incluso un valor de comunicación es cuando propones algo que a lo mejor no le gusta a mucha gente, pero siempre los trabajos funcionan como un espejo, a lo mejor, y ahí hay que plantearse por qué no te gusta, ¿no? Pero yo creo que uno muy polémico fue el cartel del Vive Latino del 2013, que hizo una cosa realmente como muy sencilla, ¿no? Y en la que justo me planteaba la pregunta que me hice es ¿por qué un cartel de rock debe parecer un cartel de rock, ¿no? Y yo estaba mientras escribiendo un libro que se llama Libro y que tenía que ver con palabras, y entonces lo que hice fue realmente dibujar un personaje con las palabras que hacía el Vive Latino, ¿no? Un dibujo muy sencillo, y que provocó mucha polémica, pues en las redes sociales y en
pues no sé, como a muchos les gustaba, a muchos no, pero bueno, yo creo que de alguna forma se vuelve memorable, ¿no? O sea, yo también, por ejemplo, incluso las cosas que no me gustan se vuelven como memorables o importantes en mi vida. Yo creo que eso ocurrió a muchos con el cartel y a lo mejor a muchos también porque sí les gustaba, ¿no? Pues hubo mucha discusión, un personaje que tenía o que tiene mucho movimiento, que es muy vibrante, y también pues resultó un tanto insolente la propuesta, como dices, uno acostumbrado a lo mejor que el rock tenía una imagen muy particular, pero yo creo que es de los carteles, si no es el cartel más recordado, y además te llaman después para hacer el cartel del 20 aniversario, lo cual yo creo que es un reconocimiento a que se quedó ahí en la memoria de los rockeros, personaje que parecía que estaba un tanto abstracto, que parecía que se movía, que era vertiginoso, y sí, bueno, pues hubo una discusión, yo creo que eso es muy bueno romper con esquemas. Yo decía, Alejandro, hace un ratito que, pues la verdad que uno de pronto ve su libro, por ejemplo, de Almadía, no solamente, pero obviamente que está incluido, y que lo primero que haces, pues, es explorarlo como objeto. Es una colaboración con este editorial en particular que vale la pena muchísimo destacar, pero que en general creo que le has dado un valor al libro como objeto, como colección, que tiene que ver con el humor, no solo en la imagen, sino en el manejo, por ejemplo, de las camisetas del libro. Y yo creo que eso, a mí por lo menos, me hace pensar que el objeto, el libro, el soporte, papel, cartón, sigue siendo muy valioso y sigue dando mucho para explorar. Sí, bueno, fíjate que al ser un objeto físico y está hecho como de uno de los materiales pues más bonitos, también más delicados, que es el papel, y también más poderoso, porque también el conocimiento pues se ha transmitido por medio del papel durante tantos años, ¿no? La palabra escrita, en fin, toda esta cuestión de objeto, ¿no? Y pues sí, Almadía ahora ya cumple 15 años, yo afortunadamente he podido diseñarles las portadas desde hace 14, que es ya toda una vida, y bueno, esta experiencia de que los libros sean un regalo para el lector, ¿no? Porque así más o menos lo platicamos cuando empezó y era la concepción de Guillermo Quijas, el director de Almadía, de que estos libros son un regalo para el lector. Entonces, al estar envueltos justo como con esta camisa, esta envoltura, y que se puedan ver dos portadas al mismo tiempo, pues es muy, pues sí puede ser muy sorpresivo, puede ser también amigable, el papel, la textura es muy, muy rica, el tacto, ¿no? También huelen rico los libros, en fin, entonces... Sí. Como que esas características físicas me parece que son súper ricas. Yo creo que todos lo experimentamos ahora, lo experimentamos durante estos encierros, que es rico es agarrar un libro, verlo como nuestro tiempo, pasar las hojas, doblar a lo mejor una esquinita o ponerle un separador, o sea, como toda esta experiencia que tiene el libro como objeto, como bien has dicho, ¿no? A mí, aparte, una de las cosas más bonitas de diseñar libros es que eres el primero que los lee. Lo malo es que no los lees como libro, ¿no? Los lees ahí sí como en la pantalla o en páginas sueltas, pero digamos que a nivel como imaginación, creación, sí es muy, muy emocionante. ¿Tú crees que esto puede contribuir a que los lectores sigan comprando libros en físico, que los vean así como un objeto coleccionable, como un objeto deseable? Porque no solamente la pandemia que actualmente vivimos ha hecho que prácticamente todas las editoriales estén en crisis, sino que ya se venía arrastrando una situación muy complicada para las casas editoriales. ¿Tú cómo ves este presente y el futuro que viene para las casas editoriales, que tú conoces muy bien el tema de la edición? Pues mira, Laura, yo creo que es curioso porque finalmente se terminaron imprimiendo en papel los libros que más lo necesiten, ¿no? Es decir, yo creo que sí habrá libros que en formato electrónico vivirán muy bien y estarán muy bien. Hoy fíjate que curiosamente estaba, por ejemplo, revisando un libro de texto, libro de texto gratuito, que está hecho en enero de 1972, y al ojearlo yo estaba como maravillado, como justo de las posibilidades de un libro que tiene mi edad, ¿no? Sorprenderme al ver como las páginas.
Y bueno, el papel es un papel, pues más bien, que no ha resistido también el paso del tiempo, pero que incluso eso le da como un atractivo para mí al momento como de estar hojeando, ¿no? O sea, es un libro que me parece que no le llegó a algún niño como debería haber sido, pero que pues, me llegó a mí sin resolver de alguna forma, y que al abrirlo pues te da como esa maravilla de un libro impreso en papel. Yo creo que habrá algunos que valdrá la pena ser publicados. Me parece que tendremos que esforzarnos aún más, quienes hacemos los libros, quienes los escriben, por supuesto, ¿no? Quienes los imprimen, quienes los diseñamos, para que ese libro se convierta como justo en una pertenencia que difícilmente pueda perder o tirar o lo que sea quien lo tenga, ¿no? Que se vuelva parte de su vida, como son pues varios de los libros que nosotros guardamos y atesoramos porque son muy importantes para nosotros, no solamente lo que dice, sino como está hecho, ¿no? Como se puede sentir, como si fuera, pues sí, como un objeto hermoso, ¿no? Entonces sí creo que será siempre es una buena ocasión para reinventarse y reinventarnos, ¿no? Bueno, pues tú le estás dando a los libros justamente ese valor agregado de hacer los libros que se quieren guardar y que se les da un valor emocional también, un valor sentimental que por qué no van a tenerlo estos objetos con los que hemos convivido a lo largo de la historia de todas las civilizaciones. Ahora, tú haces mucho, eres muy conocido por tu trabajo visual. Esto no está desvinculado de ninguna manera con tu trabajo como poeta, como escritor de libros que nos llevan a viajar por las relaciones que tenemos con los objetos, con las formas, con las palabras, con la forma de las palabras, con las imágenes y también entre nosotros mismos. Ahí hay siempre también esa reverencia, ese juego, ese sentido del humor, el juego de las palabras, la exploración del lenguaje. Tengo entendido que tú estudiaste también literatura o filosofía. Dime si estoy en lo correcto. Pues mire, Laura, comencé a estudiar filosofía, pero no la terminé. Llevaba las dos carreras simultáneamente, diseño gráfico en la Escuela Nacional de Artes Plásticas y filosofía, pero justo cuando estaba en filosofía, a pesar de que me interesa muchísimo, me di cuenta que es una carrera que tenía como muchísimo método y tenía como pues muchas características, tenía compañeros buenísimos para ello, y la verdad es que dije, no, bueno, yo mejor continuaré siendo un amateur en esto, ¿no? Entonces, pues he seguido estudiando y todo, pero pues a mi ritmo, ¿no? Y bueno, respecto a los libros, pues he tenido, pues sí, o sea, la verdad es que he podido publicar varios, 3 de poesía, una novela, varios libros de artista, y pues para mí es como sorpresivo, la verdad es que siempre es sorpresivo poder publicar algo, o sea, me parece que es a mí de las cosas que más me gusta, recibir un objeto impreso y que se puede difundir por miles o por cientos y que le va a llegar a alguien, va a llegar a un puerto en el que a lo mejor le puede interesar a alguien y empezar a conversar acerca de eso, ¿no? Y los libros que hago pues tienen que ver sí con las imágenes y con las palabras en un orden distinto al trabajo que hago de diseño o por ejemplo de artes visuales, ¿no? Aquí las palabras que están formadas por letras y que tienen como una estructura visible, son como pues creo que los protagonistas de estos libritos. Bueno, está Conversaciones y Discusiones, por ejemplo, que ahí se ve un sentido muy filosófico, con qué rima tima, retrato de un poeta contento porque ya comió, en el que hay muchas referencias con la música y desde luego con la poesía, incluso yo diría con la poesía visual, que es algo que en algún momento se cultivó y que sigue estando presente, el utilizar las imágenes como grafías, como también objetos gráficos que pueden representar emociones, pensamientos. Y hay otra cosa que también es muy interesante en tu trabajo, que bueno, yo decía que eres diseñador, dibujante, en fin, pero un artista plástico, y esto se pudo ver muy bien en la delgada línea que divide el lado derecho del izquierdo, una muestra curada por Guillermo Santamarina, en MIL Arte Contemporáneo, en la que, bueno, pues pudimos ver objetos muy diversos y desde luego la base de todo eso tiene que ver mucho con el trazo, con el dibujo, incluso la pintura o la instalación, pero ahí siempre está ese sentido de dar
una forma a algo que existe en la mente o en la imaginación o en la realidad. ¿Tú te concibes como artista, como escritor, como ilustrador, como diseñador, o es parte de un todo? Fíjate que es parte como de un juego, en realidad, todo, ¿no? O sea, es decir, por ejemplo, para mí era muy importante que los libros que hiciera, después, que quisiera publicar en una colección de poesía, justo estuvieran publicados en la colección de poesía, porque entonces el juego consistiría en que ya se vuelven como de poesía, incluso aunque no fueran, porque están en esa colección. Entonces me parece que es un juego como de instituciones, y como el libro finalmente es como una institución, el museo lo es también. Entonces jugar como con los límites de ellos, incluso también siendo sarcástico, irónico, ¿no? Tanto de las publicaciones como de los museos, como de las exposiciones y obviamente como de uno mismo, me parece que es como muy potente y a mí me hace como mucha gracia. O sea, sí es parte como de un juego. Lo has mencionado, para mí el sentido del humor que tiene que ver como justo con ser poco solemne, ¿no? Alejarse como de esa, pues de estar anquilosado, de ser como rígido. Me parece que hace las cosas muy divertidas y decía un profesor mío que quiero mucho, decía que quien sabe decir las cosas con humor las puede decir realmente en serio, ¿no? Y se me quedó eso a mí muy, muy marcado, eso que dijo Mauricio Rivera, y que pues a lo largo de ya más de 25 años que llevo trabajando, pues he seguido como con esa línea. Respecto a quién dice que eres qué, ¿no? O sea, habrá, pues sí, o sea, me parece que hay palabras muy grandes como justo como filósofo, como artista, o como sabio, o como poeta, en el que es difícil como uno decir, bueno, yo soy eso, pero también, ¿por qué no decirlo? ¿No? También digo, bueno, si lo dices, pues puedes decir soy poeta, a lo mejor eres un mal poeta, pero bueno, a lo mejor entras en la categoría. Entonces, me parece como muy divertido justo como jugar en esos territorios. Uh-huh. Y bueno, finalmente también me gustaría mucho recomendarle a la gente que se acerque a los libros ilustrados o escritos también por Alejandro, porque hay muchas cosas que tienen que ver con los pequeñitos. Está, por ejemplo, por aquí tenía un cuadrado, un círculo y un triángulo, que es un libro del que nos platicaste en alguna feria del libro para niños, infantil y juvenil. Y bueno, yo creo que tiene que ver justo con eso, con que hay una parte de ti que siempre busca el asombro y siempre provoca el asombro. Y eso es algo que tiene mucho que ver con los niños, con la infancia, de lo cual aquí siempre platicamos, siempre insistimos y siempre recomendamos cosas para los pequeñitos. Alejandro, antes de despedirnos, siempre terminamos esta sección con 3 preguntas del cuestionario Proust de respuesta inmediata. Entonces, bueno, ¿te avientas? Sí, venga. Bueno, va. A ver, ahí va. Primero, ¿cuál fue el superhéroe con el que te identificabas en tu infancia? El hombre araña. El hombre araña, muy bien. Un viaje a un sitio donde nunca has estado y te gustaría conocer. Me gustaría conocer cualquier país de África. Ok. Y finalmente, ¿cuál es la cualidad que más valoras en una persona? Yo creo que la honestidad. Muy bien. Pues muchas gracias por tu honestidad en esta entrevista, por platicar con nosotros, por estar en Noticias 22. ¿Cómo ves, Rafa? Fascinante siempre escuchar a Alejandro, leerlo, por supuesto. Ahí le pusiste una trampa porque él dice, tiene publicado una cosa que se llama No juzgues a un libro por su cubierta, y aún así... ¿Pero cómo no? Es inevitable. No se puede. Digo, honestamente, ¿cuántos hemos comprado libros pues porque dices, oye, me atrae? Así es. Pues te agradecemos mucho que nos hayas acompañado esta noche, Alejandro. Un fuerte abrazo. Vale. Y la invitación a que ustedes nos acompañen mañana en el horario de costumbre. Gracias, Laura. Nos vemos.